Para esta tercera clase vamos a determinar la frecuencia angular, frecuencia natural y el periodo de vibración de la siguiente estructura en concreto armado. La estructura tiene longitudes de 4 metros en dirección X y de 5 metros en dirección de Y, como podemos ver acá su eje cartesiano. También se nos dice que tiene una altura de 4 metros, es un pórtico simple y tiene una fuerza sísmica aplicada de 10 toneladas. Como esta estructura es de un solo nivel, podemos asumir un sistema de un solo grado de libertad, que va a tener una masa. Esta masa va a estar asociada al metrado de carga, o sea, la losa, acabados de la losa, las vigas y parte de las columnas, así como una rigidez que nosotros podemos calcular. Como datos de esta estructura, se nos dice que las vigas van a ser de 30 por 40, 30 de base y 40 de altura. Las columnas van a ser de 40 por 40, el espesor de la losa va a ser de 15 centímetros y tenemos un peso de acabado que van a ser 10 kilogramos sobre metro cuadrado. También se nos dice que al aplicarle esta carga con una rigidez tal, la estructura se desplazó esta cantidad en metros. Ahora, basándonos en la teoría de rigidez, que nos dice que la fuerza va a ser igual a la rigidez por el desplazamiento, podemos asumir entonces que la rigidez va a ser igual a la fuerza entre el desplazamiento. Esta fuerza es la fuerza aplicada en el pórtico entre el desplazamiento que esa fuerza produjo, lo que nos va a dar esta rigidez de 2777.932 kilogramos sobre metros. Ahora, la rigidez del sistema es la rigidez completa de toda esta estructura, pero esta rigidez representa la rigidez de un solo pórtico. Ahora, como todos los pórticos son iguales, ya que no se nos dio una variación de vigas ni columnas, entonces esta rigidez la vamos a multiplicar por la cantidad de pórticos, que van a ser 1, 2 y 3, lo cual nos dará la rigidez completa de ese piso en dirección de X. Ahora, ya teniendo la rigidez de todo el sistema, procedemos a calcular los pesos sísmicos. Para ello vamos a hacer un metrado de carga de todas las cargas que están en la estructura. Pero para la columna, como no tenemos unos pisos superiores, vamos a tomar la correspondiente a este piso, colocando el piso como que si fuera la parte central, lo que nos daría la mitad de la altura de la columna. En este caso la columna es de 4 metros, nosotros vamos a tomar la mitad, que serían 3 metros. Para el metrado de carga comenzamos con las vigas en X. Para las vigas en X nos dicen entonces que tenemos su base y su altura. Va a ser entonces la base de la viga en X por la altura de la viga por la longitud completa del pórtico, o lo que corresponde toda esta longitud de la viga, que son 1, 2, 3, 4 vigas de 4 metros, lo que van a ser 4 por la longitud 1, que corresponde a los 4 metros, por la densidad del concreto. Ahora, este peso corresponde solamente a este pórtico, pero nosotros tenemos 3 pórticos similares, que serían 1, 2 y el pórtico 3. Por ende, este peso que calculamos para un solo pórtico lo vamos a multiplicar por la cantidad de pórticos y tenemos la carga de las columnas en toneladas.
Ahora, para las vigas en Y, vamos a seguir el mismo paso, que va a ser entonces, las vigas en Y va a ser igual a la base por altura por la longitud, que en este caso van a ser dos longitudes de L2 que corresponden a esta longitud L2 de 5 metros, por la densidad del concreto, por el número de pórticos que tenemos en el eje Y, que va a ser el pórtico 1, 2, 3, 4, 5, que corresponden al pórtico A, B, C, D y E. Entonces va a ser la base de la viga por la altura de la viga por la longitud de toda la viga completa o la cantidad de longitudes que tenemos iguales por la densidad del concreto por el número de pórticos, y nos va a dar el peso de las vigas en Y en toneladas. Para las columnas seguimos el mismo procedimiento. Columnas. Vamos a tener entonces que para las columnas el peso de las columnas va a ser igual a la base de la columna, que dijimos que va a ser de 40, a la altura de 40 por la longitud de la columna o la altura, que la tenemos por acá como H, por la densidad del concreto por el número de columnas que tenemos allí, que van a ser 15 columnas. Para el peso de la losa, vamos a tener el peso de la losa va a ser igual al espesor de la losa, que dijimos que iba a ser de 0.15 metros, por la densidad del concreto, que va a ser 2.4 toneladas sobre metro cúbico, por el área de esa losa, que el área de esa losa corresponde a 4 veces la longitud 1 por 2 veces la longitud 2, que serán 16 por 10. Entonces tenemos 4 veces la longitud 1 4 veces la longitud 1 por 2 veces la longitud 2. Y esto nos va a dar el peso de la losa en toneladas. Ahora, para el peso de los acabados, va a ser igual al área de la losa, que ya dijimos que iba a ser 16 metros por 10 metros, por el peso que ya se nos indicó en los datos, que son 100 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, que va a ser entonces el peso de los acabados. Y esto nos va a dar entonces el peso de los acabados sobre esa losa. Para la carga viva, tenemos que, como es un techo sin acceso o una terraza, la carga viva será igual
a 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto según la norma Covenant 2288. Entonces, para determinar el peso sísmico, vamos a sumar lo que son las cargas muertas y carga viva. Entonces, la carga muerta va a ser igual entonces a el peso de las vigas en X más el peso de las vigas en Y más el peso de la columna más el peso de la losa más el peso de los acabados, que nos va a dar 113.344 toneladas como carga muerta. Para la carga viva, que debemos llevar esta carga a una unidad de fuerza o de masa, eliminando este metro cuadrado, va a ser entonces que la carga viva va a ser igual a la carga que ya tenemos multiplicada por el área de la losa, que eran de 16 por 10 metros. Y esto nos da 16 toneladas, que va a corresponder a la resultante de la carga viva que estaba aplicada sobre toda la losa. Ya teniendo la carga muerta y la carga viva, procedemos entonces a sumar estas dos para tener el peso total que va a estar aplicado sobre esa losa, teniendo en cuenta el porcentaje de reducción de carga viva que nos indica la norma, lo que nos va a dar 117.344 toneladas que van a estar aplicadas sobre la losa. Para la masa sísmica, nos vamos a aplicar en la fórmula de fuerza, que es igual a fuerza es igual a masa por gravedad, y vamos a despejar la masa de esta fórmula, lo que nos va a quedar entonces que la masa va a ser igual a la fuerza entre la gravedad. ¿Cuál será la fuerza? Esta que acabamos de calcular, o esta fuerza aplicada sobre toda la losa. Quiere decir entonces que va a quedar que la masa es igual a la fuerza aplicada sobre la losa entre la gravedad. Sabiendo entonces que la gravedad será igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Teniendo entonces la carga aplicada sobre la losa entre la gravedad, nos va a dar una masa de 11.97 toneladas por segundo al cuadrado sobre metros. Ya teniendo la masa, podemos entonces aplicar la fórmula de la frecuencia angular, que nos dice entonces que la frecuencia angular va a ser igual a la raíz de la rigidez entre la masa. Tenemos entonces la raíz de la rigidez, que va a ser esta rigidez, entre la masa que acabamos de calcular. Para la frecuencia natural, tenemos entonces que la frecuencia natural es igual a la frecuencia angular
entre 2 veces pi, que nos va a dar 4.2 radianes sobre segundo. Y para el periodo natural de la estructura, tenemos entonces que T va a ser igual a 2 veces pi entre la frecuencia angular de todo el sistema, que nos va a dar 0.238 segundos, que va a ser el periodo que va a durar esa estructura, ir y venir durante un sismo.